quiero compartir con ustedes este día el último capítulo de esta serie llamada Etapas de Crecimiento. Crecimiento que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que para ustedes que han compartido esta serie conmigo también haya sido de mucha bendición. Empezamos hablando desde un principio acerca de nuestra actitud al frente de la vida, cómo nosotros, con qué actitud nosotros vamos a enfrentar ciertas situaciones de la vida. Recuerda que no siempre vamos a tener el control de todas las cosas que nos pasan, no siempre vamos a tener el control de las situaciones que nos rodean, pero sí vamos a tener siempre el control de con qué actitud nosotros vamos a enfrentar ciertas situaciones, con qué actitud nosotros vamos a enfrentarnos, ¿no es cierto?, a una palabra de Dios. Si vamos a tener la actitud positiva de aceptar la palabra de Dios o una actitud negativa y de rechazar simplemente la palabra de Dios, que espero que no sea el caso de la vida de tuya o de la vida de nosotros que hemos compartido, ¿cierto?, esta serie. Luego estuvimos hablando acerca del procesamiento, de la exposición, de cómo nosotros somos expuestos a los cambios que se producen en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, los cambios en nuestra fe, los cambios en nuestra esperanza, a medida que nosotros, ciertos, pasamos expuestos a la palabra de Dios, pasamos tiempo en leer, en meditar, en estudiar la palabra de Dios, pasamos tiempo expuestos a escuchar una palabra de Dios, los cambios que se generan a través de esa exposición. Luego hablamos acerca del procesamiento, cómo nuestro corazón, cómo nuestra mente, cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida de tal forma en que cuando nos vemos enfrentados a alguna situación, el Espíritu Santo nos recuerda versículos precisos y claves para poder enfrentar ciertas situaciones. Cómo nuestra mente trabaja, ¿cierto? Procesa, nuestra mente memoriza lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros le dedicamos tiempo en aprender, nuestra mente la memoriza. Y en el momento correcto, adecuado, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo, esas palabras que nosotros aprendemos nos ayudan para salir adelante, para vencer cualquier obstáculo que nosotros queramos o estemos enfrentando en esos momentos. Luego hablamos de la aplicación. No solamente es pasar expuesto a la palabra de Dios, no solamente es que memoricemos la palabra de Dios o que no solamente quedarnos con eso grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que también es aplicarla. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios dice que o se dice que la palabra de Dios dice que fue escrita por hombre, pero fue inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. Dios mismo escribió la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, usando a un hombre. Eso quiere decir que cuando tú aplicas la palabra de Dios, cuando tú declaras una palabra de Dios, el Dios de la palabra te respalda, el Dios de la palabra te escucha y cumple con sus promesas. Cuando tú declaras una palabra de Dios, cuando tú declaras una promesa de parte de Dios para tu vida, el Dios en el cual nosotros estamos creyendo no es hombre pues que mienta, Él siempre cumple con sus promesas, Él siempre cumple con la palabra y Él escucha y Él está atento a lo que nosotros estamos declarando, a lo que nosotros estamos pidiendo, a lo que nosotros estamos diciendo cada día. Él está atento. Y hoy quiero compartir este último capítulo de esta serie, Etapas de Crecimiento. Este último capítulo tiene por nombre el crecimiento. Quiero compartirla contigo en este día, que sea de gran bendición para ti que has estado compartiendo esta serie conmigo. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. El crecimiento, entonces, la definición de crecimiento. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo en este mundo crece naturalmente. Todo lo que está vivo crece. Nosotros nacemos y hemos ido creciendo. Los animales crecen y van creciendo. Todo lo que está vivo hoy, todo lo que está vivo en este mundo, crece naturalmente. Todo individuo que nace, lo más natural es esperar que crezca. De no ser así, seguramente existe algún problema. Si todo en la vida tiene que crecer, si toda la vida tiene que crecer, pero de no ser así, que no crezca, seguramente hay algún problema. Si toda la vida tiene que crecer, este mismo principio es aplicable en el ámbito espiritual. Una característica, una característica que debería ser esencial en todos los cristianos, en todos los creyentes, en todas las personas,
Una de las características debería ser esencial en todos, debe ser un crecimiento espiritual verdadero, inherente e individual. En la medida en que nosotros glorifiquemos a Dios, comenzaremos a creer, a crecer. Tenemos que comprometernos a glorificar a Dios con el fin de continuar creciendo. Pero la historia del hombre ha mostrado que no puede crecer porque niega a glorificar a Dios. El crecimiento espiritual va en descenso y no en ascenso. Tenemos que comprometernos nosotros a medida que nosotros glorificamos a Dios, a medida que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dios se glorifica a través de nosotros, Dios se glorifica a través de nuestras vidas, Dios se glorifica a través de nuestros testimonios. Y es ahí cuando nosotros comenzamos también un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, como decía, ahora se ha visto en algunos casos que va en descenso y no en ascenso. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Entonces, como cuando yo me refiero a que el crecimiento espiritual va en descenso y no en ascenso, es por eso, porque nosotros como hombres intentamos cambiar lo que hacemos. Intentamos cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. No podemos nosotros crecer intentando cambiar lo que hacemos, sino que tenemos que cambiar y crecer también en lo que somos. Somos hijos de Dios, somos reyes, somos sacerdotes. En ese ámbito, cuando nosotros tenemos claro eso, vamos creciendo espiritualmente. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven de nosotros, en lo que las personas ven de mí. Estamos tan empeñados en hacer esos cambios que olvidamos lo más importante. Que es lo que solo Dios puede ver. Nosotros muchas veces somos criticados, somos juzgados. Intentamos cambiar esa parte de nosotros, intentamos cambiar nuestra imagen, lo que la gente ve. Queremos intentar llevar una palabra de Dios que le acomode a la gente, que le gusta a la gente, que la gente no se sienta incómoda. Pero muchas veces la palabra de Dios va a ser, amigo mío, que te sientas incómodo, que quizás te moleste. Y nosotros intentamos cambiar eso, intentamos de repente de omitir ciertos mensajes. ¿Para qué? Para que la persona no se sienta ofendida, para que la persona no se moleste. Intentamos cambiar eso, pero lo que realmente importa es que nosotros nos veamos, y lo que realmente importa es no olvidar lo que Dios ve en nosotros, cómo Dios nos ve. Te vuelvo a repetir, Dios nos ve como hijos de Dios, nos ve como sus hijos, nos ve como reyes, nos ve como sacerdotes, como dice su palabra. Dios está en el proceso o está interesado en transformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial. Necesitamos la ayuda de Dios para ser transformados. Necesitamos la ayuda de Dios para ser transformados no superficialmente, sino para ser transformados en algo que ocurre dentro de nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Necesitamos la ayuda de Dios para ver ese crecimiento, para ver esa transformación en nosotros. Déjame compartir contigo algunas características del verdadero crecimiento espiritual. Obviamente en la palabra de Dios encontramos muchas cosas sobre este tema, muchos temas, muchas historias, muchos versículos, muchos textos que nos pueden ayudar a nosotros para obtener y lograr ese crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El aceptar a Cristo como Señor y Salvador es también soltar el pasado, lo que pasó años atrás, reconocer y aceptar que Jesús perdona tus pecados, perdona todos los errores que quizás hayamos cometido en el pasado. Es reconocer eso, que Jesús perdona nuestros pecados y pasas a ser hijo de Dios. Es ahí donde comienza un caminar nuevo y comienza un crecimiento nuevo, un crecimiento espiritual nuevo, un crecimiento como hijo de Dios.
Hay personas que Dios quiere hacer grandes obras en su vida. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere, amigo mío, hacer de ti una persona nueva, una persona distinta. Cambiar la situación que tú puedas estar viviendo hoy. Dios puede y quiere cambiarla. Pero muchas veces nosotros, por no soltar el pasado, por sentirnos mal, quizás de lo que nosotros hemos hecho hace algunos años atrás, impedimos que Dios obre en nuestra vida, impedimos este crecimiento espiritual. Recuerda, Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere llevarte a nuevos niveles, Dios quiere hacer algo nuevo de ti. Recuerda, la palabra de Dios dice que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Yo te invito, yo te puedo decir, en mí vas a ver muchos errores. Si buscas de mí errores, si buscas de mí las veces que me he equivocado, yo te invito a que tomes asiento porque vas a encontrar muchas veces, muchos errores, muchos desperfectos vas a encontrar en mí. Pero yo soy el barro en las manos del alfarero. Y ese crecimiento espiritual se ha ido dando día a día, año tras año, desde que yo acepté a Cristo en mi corazón, ha ido ejerciendo y un crecimiento espiritual en mi vida. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos enseña que Él nos guía y nos consuela. Dice la palabra de Dios que Él es el consolador. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está obrando, no está trabajando en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos instruye, el que nos consuela, el que nos alienta. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos, que trabaja en nuestro corazón de tal forma en que nosotros comenzamos a ver la vida y las circunstancias de otra forma. Un crecimiento espiritual por la obra del Espíritu Santo. Nuestra vida, el Espíritu Santo, es cierto, trabajando y obrando en nuestras vidas. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de la gracia de Dios. El crecimiento espiritual se basa en el conocimiento de esto, de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de la gracia de Dios. Es muy diferente saber de Dios, saber sobre las cosas de Dios, que conocer a Dios. Es muy distinto. Es muy distinto. Muchas personas pueden saber de los milagros que hace Dios. Es muy distinto saber lo que Dios es. Pero es distinto conocer a Dios, experimentarlo en tu vida, que Dios trabaje en tu vida y que se logre ese crecimiento espiritual por medio de la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos, podemos citar palabra de Dios, hablar sobre Él, lo que Él ha revelado, lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho. Pero, ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en lo privado? Es ahí también una de las puertas que abre este crecimiento espiritual, cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Yo no predico una religión, yo no hablo de Dios como una religión. Esto es una intimidad, esta es una relación íntima como Dios. Dios no solamente es tu Dios, Dios quiere ser tu Padre, Dios quiere hacer de ti un hijo. Esa es la relación de Dios con nosotros como Padre. Jesús dice, cuando Él ora, le enseña a los discípulos a orar, comienza diciendo, Padre nuestro. Deja de ver a Dios. Quizás hay momentos en que nos enfocamos tanto en Dios como Dios y olvidamos que Dios es nuestro Padre. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Tienes una relación con tu Padre? ¿Lo conoces en lo privado? La palabra de Dios dice que cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra de Dios. ¿Conoces a Dios en lo privado? Es ahí, en esa intimidad con Dios, donde Dios te habla, donde tu Padre te ministra, donde tu Padre te consuela, donde tu Padre te enseña cosas maravillosas que Él tiene preparadas para ti. Es ahí, en la intimidad. Moisés se apartó del pueblo de Israel, subió a un monte por 40 días y por 40 noches y vio a Dios cara a cara. Jesús también, en algunos momentos, cuando la multitud venía a Él para que les hablara de la palabra de Dios, para que hiciera a Jesús milagros, Jesús se apartaba de la multitud a tener intimidad con su Padre. Él sabía lo importante que era ese momento, tener intimidad con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro escribió, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria, la honra, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro habla del crecimiento en el conocimiento y en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la gracia de Dios. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Lo voy a volver a repetir una vez más. Esta gracia incluye el aspecto experimental, cuando la persona experimenta el haber sido perdonado de nuestros pecados. Yo experimenté ese amor tan grande, esa gracia tan grande de Dios cuando fui perdonado de mis pecados y en lo profundo y el profundo amor de Dios. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas ni crecer espiritualmente. Cuando no conocemos la gracia de Dios, cuando no conocemos el amor de Dios, cuando no conocemos la fidelidad de Dios, no podremos compartirla con otras personas ni crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir caminando. El apóstol Pablo escribió algo al respecto. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, hay personas que por no soltar el pasado no avanzan, quedan estancados ahí donde están. Si tú estás estancado ahí, que no puedes avanzar, que no puedes caminar, suelta tu pasado, suelta lo que has hecho años atrás. Hay personas, he conocido personas que se sienten terriblemente mal por los errores de su pasado. Hoy es tiempo de soltar eso porque Dios está en el asunto, Dios está en control de tu vida, tú estás en la mano de Dios y Dios quiere llevarte y hacerte caminar, y hacerte avanzar, y Dios quiere verte crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores. ¿Estás tú pendiente de tu retrovisor, mirando ahí hacia el pasado, a lo que hiciste atrás? Pablo en este momento, Pablo en esa situación, no estaba pendiente de sus retrovisores. Pablo no estaba mirando su pasado. Mientras avanzas en el crecimiento espiritual, necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces en que estamos estancados, como te decía, las personas se estancan y por eso debemos dar vuelta a la página, como se dice, dejar el pasado atrás. Recuerda, las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Deja que Dios obre en tu vida y que crezcas espiritualmente, pero suelta el pasado. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Crecer espiritualmente es la aspiración de muchos creyentes. El crecer espiritualmente, muchas personas, muchos hijos de Dios queremos crecer cada día espiritualmente. Cosa que es ciertamente buena. Es muy bueno crecer espiritualmente, pero lamentablemente, al tratar de hacerlo en una forma humana, totalmente ajeno al plan de Dios, fracasan. Muchas personas quieren crecer espiritualmente, pero lo hacen a su manera, en su forma de pensar, en su forma de vivir, olvidan y ignoran el plan de Dios. Recuerda, no es lo mismo subir una escalera que subir en el ascensor. Lo escuché esto de un predicador hace unos días atrás. En un ascensor te vas a ahorrar el trabajo de subir, vas a subir cómodo, vas a subir tranquilo, vas a subir rápido. Pero ¿qué pasa en un terremoto? ¿Qué pasa si ese ascensor se deteriora, se echa a perder? La caída es abrupta y puedes perder la vida. En cambio, un hombre que sube peldaño por peldaño, quizás te va a costar, sí, te va a costar llegar, te va a costar subir, pero vas a subir tranquilo, vas a subir confiado, vas a subir seguro, paso a paso. Bendito sea el nombre del Señor. Por no hacerlo o por hacerlo totalmente ajeno al plan de Dios, fracasan, ya que por méritos propios nadie crece espiritualmente.
El crecimiento es la voluntad del Padre. El crecimiento espiritual te lo otorga Dios cuando estás en obediencia a su palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta en algún momento en que estás creciendo espiritualmente. Alcanzas un crecimiento, bendito sea el nombre del Señor. Crecer en el espíritu es, en pocas palabras, dejar gradualmente de tener gustos por las cosas y placeres del mundo, para en cambio ver por los intereses del reino. Cuando creces espiritualmente, cuando estás creciendo espiritualmente, hay cosas del mundo que quizás años atrás te gustaban y ahora ya no te gustan, ya no te llaman la atención o no quieres volver a hacer lo mismo. Creces y comienzas a crecer y a interesarte y a gustarte las cosas del reino de Dios, a gustarte la palabra de Dios, comienza a gustarte a pasar tiempo de intimidad con Dios, a buscarlo en intimidad, a leer su palabra, a escuchar predicaciones, a escuchar palabra de Dios. En ese momento te das cuenta que poco a poco vas creciendo espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Para ver el mundo o los intereses del reino, ser sabios, aprender y aplicar lo aprendido, como lo hemos estado enseñando en los otros capítulos anteriores, aplicar lo aprendido, aplicar la palabra de Dios, así como anunciar el Evangelio, en ser un buen testimonio de Cristo ante los que nos rodean, ser un buen testimonio de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener una actitud, un carácter como hijos de Dios ante las personas que nos rodean. Que nuestra actitud, que nuestra forma de buscar a Dios, que nuestra forma de amar a Dios sea una llave, sea un imán para que otras personas también quieran aprender de esto, quieran acercarse más a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuándo te das cuenta que has logrado un crecimiento espiritual? ¿Cuándo te das cuenta de esto? Cuando en tu vida, cuando han venido tormentas, cuando han venido problemas, cuando han venido dificultades a tu vida, cuando las tormentas han golpeado tu vida, en esa oportunidad te has desesperado, sentías que te hundías, no sabías qué hacer, no sabías a qué recurrir, no sabías cómo reaccionar. Cuando la tormenta, cuando las dificultades, cuando los obstáculos han venido a tu vida, cuando el enemigo ha intentado atacarte, has caído en un momento quizás de desesperación, de angustia, de depresión, por no saber cómo reaccionar, qué hacer o a qué recurrir. Pero ahora, cuando han venido tormentas, cuando han venido pruebas a tu vida, reaccionas de una forma distinta y es ahí cuando te das cuenta que has crecido espiritualmente. En medio de la tormenta has sentido paz, has sentido tranquilidad, sientes confianza, sabes que Dios está contigo, sabes que Dios tiene el control de lo que tú puedas estar pasando, sabes que Dios te va a ayudar, que Él es tu ayudador, que Él es tu socorro, sabes que dejando las cosas en manos de Dios, todo después se va a convertir en una gran bonanza. Es ahí cuando te das cuenta que has crecido espiritualmente, cuando lo que antes te afligía, lo que antes hacía que te hundía, lo que antes hacía caer quizás en la depresión, hoy lo enfrentas de una manera distinta, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que hay una palabra, sabiendo y aplicando estos términos que hemos compartido estos días. Tu actitud, la exposición, la aplicación, el procesamiento y sobre todo el crecimiento. Es aquí en este momento cuando se mezclan todas esas cosas y haces uno, te das cuenta que tu crecimiento espiritual ha ido subiendo, has ido logrando cada día un crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que esta palabra, que esta serie haya sido de gran bendición para ustedes. Vamos a seguir preparando material para compartir con ustedes palabra de Dios, una palabra de Dios poderosa, palabra de Dios que en estos tiempos es tan necesaria para levantarnos, para edificarnos, para que nuestra fe crezca cada día. Recuerda, Dios está contigo, Dios es el Dios de siempre, como dice la palabra de Dios, siempre te ayudará, siempre te sustentará. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, yo no sé las circunstancias que puedas estar pasando, no sé las tormentas que quizás puedas estar viviendo en tu vida. Yo no lo sé, pero yo sé que Dios lo sabe y solo puedo entregarte lo que yo tengo. Así como Pedro se lo dijo a un cojo,
Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ese es el motivo que me ha llevado para grabar estos videos, para entregarte una palabra de Dios, para crear este canal de YouTube, porque lo que yo tengo quiero dártelo. Lo que yo te recibí de gracia, quiero dártelo también de gracia. Yo recibí una sanidad, yo recibí palabra de Dios, yo recibí una nueva oportunidad. Yo quiero decirte a ti que tú también puedes tener una nueva oportunidad. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere sanarte a ti de tus aflicciones, de tus enfermedades, de tu pasado. Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere hacerte una criatura nueva, un hombre nuevo. Dios quiere, de mil formas ha intentado llamarte, llamar tu atención y decirte: yo quiero ser tu padre, quiero hacer que tú seas mi hijo. Hoy es el tiempo de acercarte a Dios. Apaguemos, voy a ser insistente con este tema, apaguemos el televisor por un momento. Un televisor que solamente te entrega catástrofe, crisis, que tu vida corre peligro. Quizás es una realidad, yo no lo estoy negando, pero sí te puedo decir que hay un Dios más poderoso que todo eso. Hay un Dios más poderoso que puede transformar tu ambiente, que puede transformar tu vida de una forma maravillosa y espectacular. Yo soy testigo de esto, un testigo de lo cómo Dios ha obrado en mi vida, de cómo Dios ha ido transformándome cada día. Yo no soy perfecto, como te decía, puedo invitarte a ti a que busques defectos y errores en mi vida. Y te invito a tomar asiento porque vas a encontrar muchos errores y defectos en mí. Pero solamente soy el barro en las manos del alfarero. Soy el barro, soy instrumento en aquel que sí que es perfecto, que es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu trabajo. No te aflijas, no temas, no desmayes, que Dios está contigo. Busca de Dios, acércate a Dios. Conversa con alguien que conozca de Dios, que te entregue una palabra de Dios. Ora a tu Padre, ora a Dios. Orar es una conversación íntima, es una conversación con Dios. Es una conversación así como tú conversas tus problemas quizás con tu padre, quizás conversas tus problemas con tus amigos. Lo mismo Dios busca de nosotros, que tengamos esa conversación íntima con Él. Y Dios ciertamente te escuchará y Dios ciertamente te responderá y cambiará muchas cosas en tu vida. Que el Señor te bendiga, nos veremos en una nueva oportunidad. Comparte estos mensajes con tus amigos, con tus familias, que sean de bendición para ellos también en estos momentos tan complicados que se está viviendo. Pero para un momento complicado hay un Dios de milagros, hay un Dios de fortaleza, hay un Dios que responde, hay un Dios que levanta, hay un Dios que sana toda enfermedad. Hay una palabra de Dios poderosa para cada uno de nosotros. Así que el Señor te bendiga y nos veremos en una nueva oportunidad. Bendiciones.